Bueno, Alfonso Pregay, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Alfredo. Hay varios temas que son coincidentes con todos los invitados, porque obviamente me parece que son las inquietudes de la gente. Y la primera pregunta tiene también que ver con este verdadero zafarrancho que han hecho con la negociación con los fondos buitres, con el tema Griesa. ¿Cuál es la mirada que se puede hacer en estos momentos donde todo indica que parece encaminarse hacia buen puerto? Bueno, hay buenos síntomas, no necesariamente del lado argentino, sino más bien del lado de Nueva York, ¿no? Ustedes lo mencionaban en el bloque anterior, que el juez haya nombrado un negociador significa que está brindando las condiciones para que haya una discusión. Claro. Hoy hubo un escrito muy duro de los abogados de los fondos que ganaron el juicio, donde le explican al juez que no corresponde levantar la cautelar, con mucha argumentación, que es un golpe para los abogados de Argentina, pero si uno lee entre líneas, en 2 o 3 oportunidades dicen que están dispuestos a negociar, ¿no? Creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese verbo. Yo lo escuchaba recién a Redrado y me parece que no es el camino, ¿no? Argentina no puede aparecer negociando una sentencia judicial. Claro. Cualquier cosa que aparezca con Argentina ofreciendo un pago voluntario nos pone contra la pared con el 92% que entró al canje. Claro. Entonces no vaya a ser que por resolver el 0,6% nos compremos un problema que es, 40 veces mayor, porque va a haber que pagarle más al 92%. Claro, lo mejor es someterse, entre comillas, a una imposición de la justicia, una decisión de la justicia, para que se pueda argumentar frente al resto de los tenedores. No es que tomamos la decisión de mejorarle, es una decisión que ha tomado la justicia. ¿Qué es lo que efectivamente está funcionando? Claro. Pero yo le tengo miedo a Kicillof. Parece que ahora se va a se va a las Naciones Unidas a dar una charla, sí. Yo le tengo pánico a Kicillof, porque cada vez que agarre el avión para resolver un tema en 24 horas, vuelve debiendo más de lo que debía al irse, ¿no? Y lo digo irónicamente, pero lo digo también con seriedad. Espero que Kicillof no vuelva a cometer estos errores. Por ejemplo, está dando vuelta la idea de hacer un pago en efectivo de buena voluntad. Esto sería un gravísimo error. Un pago voluntario en efectivo podría ser interpretado como una oferta superior o más favorable que la que recibieron los que entraron al canje, que no recibieron efectivo, ¿no? Entonces me parece que en esto, más allá de la improvisación que hemos marcado todos, hay que tener muchísimo cuidado, porque cada vez que el gobierno tuvo enfrente un acreedor, nunca negoció, siempre pagó sin chistar y pagó ante la duda. Claro. Y no vaya a ser que por resolver este problema del 0,6% terminemos provocando otro problema. Yo creo, mi propuesta sería que en todo caso, si Argentina quiere mostrar buena voluntad, sí, que me parece que es una buena idea, lo que podría hacer es depositar en sede judicial bonos equivalentes a lo que hubiera sido si los fondos buitres hubieran aceptado los canjes. Sí. Argentina puede decir, acá están los bonos que ustedes hubieran recibido si hubieran aceptado el canje. Sí. Hasta acá llega mi esfuerzo voluntario. Yo no estoy violando ninguna cláusula. Ninguna cláusula. Todo lo demás es otra cosa. Todo lo demás es producto de una pena que vamos a pedirle al juez que la condone o que la haga accesible para que se pueda cumplir, claro, ¿no? Claro. Esto podría abrir un escenario de buena voluntad, y después hay que explicarle al juez que, la dinámica como la veo yo, Alfredo, hasta ahora el juez acusaba a Argentina de que se robó una gallina, sí, y el gobierno decía, no, me robé 10. Claro. ¿Por qué? La quita del 75%, los acosté a los acreedores, los sodomicé, soy el más piola de todos. Bueno, lo más increíble es que nada de eso fue cierto. Argentina pagó mucho más, prácticamente no tuvo quita, porque la farsa esta fue de quitar por un lado y por el otro lado devolver toda la quita con el cupón del PBI. Claro. Entonces, estamos pagando porque el juez se creyó el verso de Néstor Kirchner. Claro. Entonces, hasta que no cambien el cassette, el juez va a estar con la servilleta puesta esperando que paguemos. Claro, si le han hecho tan buenos negocios, ¿por qué no van a pagar? Exactamente. Es increíble. También es cierto que toda esta discusión a propósito de los fondos, del pago en los Estados Unidos,
ha ido ocultando, o por lo menos tirando para más adelante algunos temas trascendentes de fondo que ya venían de antes. Estábamos hablando recién del tema recesivo, del tema del empleo, del tema de la inflación. ¿De qué manera están evolucionando o involucionando esos números? El gobierno ha reconocido una recesión suave. ¿Los números de la inflación empiezan a ser más reales? ¿Esto es así? A ver, una pequeña, no digo corrección, pero sí observación, Alfredo. La recesión no es suave. Son 2 trimestres consecutivos de caída secuencial. Claro. Y en el primer trimestre de este año, son números del INDEC, la caída fue del 0,8. Sí. 0,8 en un trimestre. En un trimestre, claro. O sea que anualizado eso es 3,2. Exactamente. No hay muchas otras recesiones más intensas que esta, salvo la del 2001 en la historia argentina y alguna otra. Entonces, qué buena observación, ¿eh? Bueno, claro, 0,8 el trimestre. Claro, entonces que el propio INDEC reconozca que la actividad económica está cayendo a un ritmo de más del 3%, para mí no es una recesión suave. Claro. Es profunda. Y esto fue el primer trimestre. Claro. Todos sabemos que el segundo trimestre fue peor que el primero. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, no hay ninguna duda de que así como vamos, la economía no va a rebotar, como dice Kicillof, y por supuesto que a esta preocupación se le agrega la paralización que hubo en todos los planes de inversión a partir de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo va en esa dirección, no es solamente la inversión, también el consumo. Está quedando muy claro que las paritarias no alcanzaron a compensar el aumento de la inflación. Y el gobierno no tiene un plan para revertir la situación. Está apagando un incendio cada semana, pero no tiene una estrategia para que Argentina salga de este problema. ¿El problema cuál es? O si se quiere, la principal obsesión o la principal prioridad del gobierno es defender ese bollito de reservas que le quedó de 28.000 millones, porque quieren llegar con eso de manera más o menos digna al final del mandato. Ahora, lo que eso implica es que para que ellos defiendan las reservas, no hay reservas para importaciones, bueno, no hay reservas para medicamentos, no hay reservas para una cantidad de cosas, y esto es lo que provoca a su vez la recesión. Claro. Supongamos, Alfonso Pergay, que hay elecciones el domingo, que gana el Frente Una, el expresidente Julio Cobos, o Wiener, o Ernesto Sanz, o Elisa Carrió. Estoy enojado con Julio porque dijo que estoy con más canas. Lo dijo más canoso. Así que no sé, pongamos a otro que gana entonces. Está muy bien. Bueno, lo convocan usted para, obviamente, en la mesa de los ministros de Economía, o quien puede encabezar un equipo de Economía. ¿Cuáles serían las 2 o 3 primeras medidas que habría que tomar cuanto antes, digamos, las primeras señales que ustedes le darían a la sociedad argentina desde el punto de vista económico? Yo creo que la primera cuestión es desmantelar todo el aparato de persecución y de discreción que ha establecido en su momento Moreno y que sigue existiendo hoy. Claro. Hay que liberar a las fuerzas productivas de todo su potencial. Hoy no está ese potencial porque hay que pedir permiso para exportar, hay que pedir permiso para importar. Claro. La economía está absolutamente ahogada por una presión tributaria que no se ve por el lado del gasto, no sabemos muy bien dónde va ese gasto. Es impresionante. Sí sabemos lo que estamos pagando de impuestos. Sí. Lo que hay que hacer es devolverle a las fuerzas productivas y a las fuerzas vivas la posibilidad de tener su propio programa, de tener su propio horizonte de tiempo, y en eso, bueno, el gobierno puede hacer mucho, más bien puede dejar de hacer todas las cosas que está haciendo hasta ahora. Hay que liberar el cepo cambiario, por ejemplo. Un gobierno que tenga confianza no tiene por qué estar marcando 4 tipos de cambios diferentes, claro, ¿no? Claro. Ustedes hablaban hace un rato de la cuestión automotriz. No nos olvidemos de cómo empezó el último golpe a la industria automotriz. El impuestazo a los autos de alta gama era una respuesta al esquema anterior donde la brecha cambiaria le regalaba los autos a los ricos. Claro. La gente iba y compraba los autos porque les convenía respecto del... Que era absolutamente injusto. Claro. Yo he mencionado incluso en la Cámara de Diputados algunos ejemplos que conocí de un argentino, por ejemplo, viviendo en Miami, que se compró con su tarjeta de crédito de Argentina una Maserati al tipo de cambio oficial. Y después la vendió y se hizo una diferencia. ¿Quién pagó la diferencia? Todos nosotros, porque eran nuestras reservas. Y era legal. Era absolutamente legal. Era obsceno. Eso había que modificarlo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Un problema cambiario que nunca quiso reconocer, lo resolvió con una herramienta fiscal. Claro.
y después devaluó, entonces el enchastre es completo, ¿no? Bueno, estas son las cosas que hay que resolver. Comunicar rápidamente, ¿no? Y tiene que ser mucho más simple, por supuesto, atacar frontalmente la inflación y tener un programa de estímulo a todo lo que sea la actividad productiva de largo plazo. Argentina necesita, por ejemplo, un programa de infraestructura, Alfredo, que no hemos tenido en los últimos 10 años. Sobraron los recursos, pero no han habido obras viales, no han habido obras ferroviarias, aeropuertos, todas las cosas que son necesarias para que Argentina sea más competitiva, más productiva. Este gobierno no las hizo. Y las pocas que había eran como premio, como castigo a los gobernadores y a los intendentes que adherían. Con corrupción de por medio. Con por supuesto, eso sin lugar a duda. La materia corrupta ha estado permanentemente presente. No quiero dejar de hacer la pregunta que le hice a Martín Redar. Usted también fue presidente del Banco Central. ¿Está arrepentido de haber hecho eso? ¿Vio diferencias entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? No, yo estoy muy orgulloso de haber sido... De la gestión que hizo, claro. En un momento muy particular, ¿no? Fíjate, Alfredo, que nosotros decimos ahora que hay pocas reservas con 28.000. Nosotros cuando asumimos teníamos 8.000. 8.000 de reservas. Claro. Estábamos cortando bulones todos los días, ¿no? Teníamos la mitad del sistema financiero quebrado. Bueno, ni que hablar los niveles de pobreza, la inflación en el 40%. La verdad que estoy muy orgulloso de haber podido poner mi granito de arena para resolver esa situación. A mí no me nombró Néstor Kirchner, a mí me nombró Duhalde. Claro, venía de la época de Duhalde. Y en todo caso Kirchner me heredó a mí, y cuando terminó mi mandato me ofreció el mandato que yo no le acepté y que después terminó ofreciéndole a Martín Redar, ¿no? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque cuando yo le dije que no a Néstor Kirchner, intuí las cosas que después efectivamente se iban a ver con muchísima claridad. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, me tomé el trabajo de ver cuál había sido la experiencia de los Kirchner en Santa Cruz. Claro. Y la verdad que, pongámosle pelo largo o pelo corto, la experiencia es exactamente la misma. Lo que hicieron en Santa Cruz es lo que terminaron haciendo en La Nación. Y la única diferencia entre la presidencia de Néstor y las presidencias de Cristina, es que Néstor tenía los recursos que después se los fueron patinando y por lo tanto ahora no los tiene Cristina. Claro, claro. Pero esta cosa de diferenciar, no, Néstor era más pragmático, la veía mejor. No, Néstor tenía los recursos, se los fueron gastando, se gastaron los recursos y ahora están contra las cuerdas. Y como están contra las cuerdas, hacen las cosas que hacen, ¿no? Le pagan por adelantado al Fondo Monetario Internacional, al Club de París le pagan 3.700 millones de dólares de más sin siquiera investigar qué había dentro de esa deuda. A Repsol, que nos iba a pagar 5.000 millones, terminamos pagándole 6.000 millones. Por eso te decía al principio, Alfredo, me preocupa que se tome un avión Kicillof y se siente frente a los buitres, porque esos sí que no juegan a las cartas. Claro. Esos, digamos, vos pensás esto, si Brufau se lo llevó de paseo a Kicillof, claro. Imagínate estos tipos que tienen los mejores abogados y que vienen hace 12 años tratando de cobrar, ¿no? Alfonso Pregay ha sido muy amable, muchísimas gracias. Después le vamos a preguntar a Cobo si quiere ratificar o rectificar el tema de las canas. Bueno. Vamos a verlo. Bueno, José Antonio.